Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Raúl Rangel nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Disculpa David, ¿cuál es la verdadera diferencia en pantallas de 60 Hz y 120 Hz? En función, ¿cuál es el cambio? Gracias, saludos desde la Riviera Maya. Esto ha causado muchísima confusión entre los entusiastas de cine en casa en cuestión de visuales, o sea, televisores, proyectores, y al mismo tiempo los fanáticos del sonido. ¿Por qué? Porque se supone que si tú tienes algún componente que sea compatible con 120 Hz, deberías de tener una fuente, un receptor, algún tipo de dispositivo que pueda mandar una señal con 120 Hz de refresco, o sea, con una salida HDMI 2.1. ¿Cuál es la realidad? Les voy a platicar cuáles son los beneficios de tenerlo. Primero, cuando hemos tenido históricamente televisores de 60 Hz, pues no hemos tenido, digamos, una conversión 1 a 1 de nuestras películas. Como ustedes saben, las películas van a 24 cuadros por segundo, lo cual se traduciría en términos de refresco en televisores a 24 Hz. Entonces, dentro de los 60 Hz, tú no puedes meter una imagen a 24 Hz y que se despliegue de la manera 100% correcta. Eso quiere decir que tenemos que hacer que estos 24 cuadros por segundo quepan dentro de todos los 60 cuadros que va a desplegar el televisor. Esto se logra a través de un proceso de saltarse cuadros y después añadir cuadros, saltarse cuadros y añadir cuadros. En este proceso, si el televisor lo hace de manera incorrecta o con algún algoritmo que no sea el correcto, lo que va a suceder es que vas a comenzar a ver que hay saltitos en la imagen y esto es algo bastante terrible. Por eso, cuando salió el Blu-ray, se creó este estándar que era True Cinema, entre comillas, porque realmente ese es el nombre de una marca que se refería a tener 24 cuadros nativos. Entonces, este True Cinema lo que hacía en Blu-ray tradicional es desplegar la película tal cual es, a 24 cuadros por segundo, sin hacer ningún tipo de conversión a 30 cuadros ni a 60 cuadros. Pero ahora, el tema era que muchos televisores, a pesar de que eran capaces de aceptar esta señal a 24 cuadros por segundo reales para desplegar las películas tal cual eran, no podían mostrar la imagen necesariamente a 24 Hz. Tenían que convertirla a 60 Hz y entonces es ahí donde empezamos a ver saltos, empezamos a ver que la imagen se ve como atorada cuando hay paneos, los movimientos no se ven tan fluidos o incluso algunos televisores se tomaban la libertad de hacer una interpolación de cuadros, lo cual hacía que la imagen a 24 cuadros por segundo se viera acelerada. Entonces, cuando llegan los 120 Hz, llega una solución definitiva para todos. ¿Por qué? Porque dentro de 120 Hz pueden caber varias veces 24 Hz. Digamos que 120 es un múltiplo de 24 Hz. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que con estas pantallas no vamos a tener esta adición de cuadros y eliminación de cuadros, sino que simplemente vamos a tener que retener los 24 cuadros por segundo durante más tiempo. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Imaginemos que tenemos un televisor de 24 Hz, o sea que es capaz de desplegar 24 cuadros por segundo. Si nosotros mostramos una película en ese televisor, va a ser una conversión 1 a 1, por lo tanto no va a haber conversión como tal. Por cada cuadro que muestre la película, el televisor va a mostrar ese cuadro. Y eso va a suceder 24 veces dentro de un segundo. ¿Qué pasa cuando pasamos a un televisor de 120 Hz?
Pues que 120 Hz es 5 veces 24 y eso se va a traducir en que cuando una película muestre un cuadro, este televisor lo único que va a tener que hacer es retener ese cuadro 5 veces para que así se haga una conversión de 1 a 1. Entonces, digamos que la película manda un cuadro, el televisor lo retiene por 5 ciclos y después llega el segundo cuadro de la imagen y nuevamente el televisor lo va a retener durante 5 ciclos. Y eso va a suceder 24 veces y por lo tanto vamos a poder ver la imagen de la película tal cual como fue creado. Eso es el beneficio de un televisor de 120 Hz sin señales a 120 Hz. Estamos hablando que la señal está llegando de 24 Hz y el televisor despliega a 120 Hz. Entonces estamos obteniendo una imagen tal cual como fue creada. Ahora imaginemos que al mismo tiempo quieres jugar videojuegos. Normalmente los videojuegos van a 60 Hz. Entonces, si nosotros tenemos una consola de videojuegos y va a enviar una señal a 60 Hz, resulta que 120 es múltiplo de 60. 120 es 2 veces 60. Entonces, lo que va a hacer el televisor es que cuando la consola de videojuegos le mande un cuadro, el televisor lo va a retener durante 2 ciclos. Después llega el segundo cuadro que manda la consola y nuevamente el televisor lo va a retener por 2 ciclos y así sucesivamente durante 60 veces y entonces va a quedar nuevamente una conversión 1 a 1 de 60 a 120 Hz. Ahora, si por ejemplo estás jugando otro videojuego, digamos Grand Theft Auto en Xbox 360, ese videojuego corría 30 cuadros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que resulta de esta conversión? Bueno, pues que nuevamente 120 es un múltiplo de 30. Entonces, 4 veces 30 resulta como 120. Entonces, si el Xbox 360 manda un cuadro, el televisor lo va a retener 4 veces, exactamente el mismo cuadro. Luego el Xbox 360 manda el segundo cuadro y el televisor lo que va a hacer es retenerlo nuevamente 4 veces. Y así sucesivamente 30 veces. Y así se van a llenar los 120 cuadros por segundo. Entonces, 120 cuadros por segundo es un televisor que te va a desplegar la mayor parte de formatos compatibles de manera, entre comillas, nativa. ¿Por qué? Pues porque 120 es un múltiplo de la mayor cantidad de formatos allá afuera. Acepta 24 Hz, entre comillas, nativamente, 30 Hz nativamente y 60 Hz nativamente. Entonces estamos en el mundo ideal. Por eso es bueno tener un televisor que sea compatible con 120 Hz. Va a poder estar cambiando su tasa de refresco dependiendo de la fuente que entre a ese televisor. Ahora, anteriormente, pues los televisores eran de 60 Hz. ¿Y cuál era el problema con eso? Pues que, por ejemplo, si teníamos una película a 24 Hz, nosotros podemos multiplicar 24 Hz por 2 y nos da 48 cuadros por segundo. Pero 48 cabe dentro de 60, sí, pero no de manera exacta. ¿Y eso qué significa? Pues que estos 12 cuadros que van a sobrar en el televisor se tienen que rellenar de alguna manera. Normalmente lo que se hacía era, por ejemplo, meter un cuadro, el primer cuadro que mande la película 2 veces. Luego el segundo cuadro lo mandaba 3 veces. El tercer cuadro lo mandabas 2 veces. Y así sucesivamente hasta que el televisor llenara sus 60 cuadros por segundo. Esa es una conversión imperfecta porque cada cuadro está obteniendo, digamos, una repetición que no es constante, sino que se van a comenzar a ver saltitos en la imagen. Entonces eso era algo bastante malo. Pero ahora pasamos a las señales de 120 Hz. ¿Qué dispositivos te van a ofrecer una tasa de refresco de 120 Hz? Prácticamente solamente videojuegos.
como el Xbox Series X o el PlayStation 5, tienen la capacidad de desplegar imágenes hasta 120 cuadros por segundo. Ahora, aquí va a haber un debate bastante grande con los videojugadores entre que se hace una diferencia o no hace una diferencia. Muchos argumentan que 120 cuadros por segundo, al tener estos cuadros intermedios, te permite una mayor velocidad de reacción. Ahora, ¿esto va a ser para cualquier persona? Definitivamente no. Estamos hablando que si ya juegas a un nivel competitivo o nivel profesional, pues estos son elementos muy importantes. Pero si estás jugando tu Mario Kart, o estás jugando Call of Duty, o estás jugando Gears of War de manera casual con tus amigos, yo no diría que es algo que necesitas forzosamente. 60 Hz es algo bastante bueno. Pero bueno, ahí queda el debate para algunas personas. Algunos dirán que sí es necesario, otras personas que no. Yo soy de la idea de que sí es deseable, pero no es obligatorio. No vas a pasar de ser un mal jugador a un excelente jugador solamente porque tienes un televisor de 60 Hz y otra persona tiene uno de 120 Hz. Sí va a haber una ventaja, pero no diría que va a ser abismal. Ahora, con un televisor de 120 Hz también viene otro beneficio, pero es un beneficio bastante, yo diría, cuestionable. Ahora hay algunos dispositivos que te mencionan que no va a haber un handshake cuando pases de la interfaz o de un videojuego a ver una película. ¿Y esto cómo se va a lograr? Bueno, pues precisamente gracias a los 120 Hz. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. El Apple TV, tradicionalmente cuando estás en el menú, todo el menú se mueve a 60 Hz. Eso si tienes configurado correctamente tu Apple TV. Entonces todo el menú se va a mover fluidamente. Pero cuando tú pones una película, lo que va a hacer el Apple TV es cambiar la señal que manda a 24 Hz para mostrar los 24 cuadros por segundo de una película. Y entonces en este proceso de pasar de 60 Hz a 24 Hz va a haber una pantalla negra. Esa pantalla negra resulta de algo que se le llama el handshake. El handshake es una negociación entre el dispositivo fuente y el dispositivo que lo va a desplegar, que en este caso es un televisor. Entonces digamos que los dos dispositivos hacen una negociación sobre cómo se va a desplegar la imagen. El Apple TV le dice, te estoy mandando 24 Hz, y la televisión dice, ok, yo acepto 60 Hz, entonces va a tener que hacer una conversión. Mándame la señal, el televisor la va a convertir y al mismo tiempo se van a intercambiar metadata, va a haber una sincronización de reloj, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa negociación es lo que hace que, por ejemplo, en un Apple TV pasemos del menú, haya una pantalla negra de pronto y de pronto ya aparezca la película. Entonces, lo que está pretendiendo el nuevo Apple TV es que esas pantallas negras se eliminen. ¿Y cómo está logrando esto? Bueno, pues que el menú, toda la interfaz del Apple TV se va a desplegar a 60 cuadros por segundo en un contenedor de 120 cuadros por segundo. ¿Y esto qué va a permitir? Que cuando tú pongas una película, pues como estamos dentro de un contenedor de 120 cuadros por segundo, no hay que volver a hacer toda la renegociación. Simplemente vas a mandar esa señal de 24 Hz dentro del contenedor de 120 Hz. Y el resultado, como les dije hace algunos momentos, es que pues 120 Hz es un múltiplo de 24. Entonces la imagen se va a poder desplegar perfectamente, al mismo tiempo los 60 Hz, porque nuevamente 120 es un múltiplo de 60. Entonces no vamos a tener que estar haciendo estos cambios de cuadros por segundo, sino que en todo momento la imagen se va a desplegar a 120 Hz y esto va a permitir que no haya pantallas negras entre contenido. Ahora, esto es una utopía. ¿Por qué? Porque en el mundo real pues no va a suceder eso. El Apple TV, como les digo, sí puede mandar todo dentro de un contenedor de 120 Hz,
pero si ustedes siguieron los consejos que yo les hice al momento de configurar un Apple TV, que les voy a dejar aquí arriba, pues van a seguir teniendo las pantallas negras. ¿Y por qué va a suceder esto? Bueno, pues porque esta negociación, esta pantalla negra que sucede por la negociación entre dispositivos, no solamente sucede por los cuadros por segundo, sino que ahora también tenemos tecnología SDR y tecnología HDR. Y cuando pasamos de SDR a HDR, nuevamente tiene que haber una negociación. Entonces digamos que estamos en el modo 120 Hz del Apple TV y entonces tus menús van a 60 Hz, de pronto pones una película en SDR. Pues no va a haber ningún problema, no va a haber pantalla negra. ¿Por qué? Porque ambas señales son SDR y pues como estamos en el contenedor de 120 Hz, podemos pasar transparentemente de 60 a 24 Hz. No hay ningún problema. Pero ¿qué va a suceder cuando pasemos a una señal HDR? Nuevamente estamos en el contenedor 120 Hz y dentro de eso los menús se están moviendo a 60 Hz. Pero cuando pasamos a la película va a cambiar a 24 Hz, lo cual no va a causar ningún problema, pero al mismo tiempo va a pasar de una señal SDR a una señal HDR. Y va a haber esa pantalla negra para negociar tanto la metadata, los relojes nuevamente, a pesar de que no hayan cambiado, el tipo de espacio de color, las coordenadas de los colores, etcétera, etcétera. Vuelve a haber una negociación. Entonces, esta idea de que 120 Hz te va a evitar las pantallas negras no es del todo cierto, al menos que configures de manera incorrecta tu Apple TV, que cambies el ajuste de rango dinámico en el menú de video del Apple TV. Pero lo que va a causar eso es que todo el menú también esté siempre en HDR, lo cual no es correcto y va a hacer que los menús se vean mal. Al mismo tiempo va a causar un desgaste de tu televisor porque en todo momento va a estar desplegando o va a estar en modo HDR. Entonces no es aconsejable. Lo aconsejable es siempre activar ajuste de HDR y ajuste de cuadros. Y es por eso que yo siempre les digo que 120 Hz, pues sí, es una tecnología muy deseable, pero al mismo tiempo no es la revolución que mucha gente dice. Tal vez para algunos videojugadores lo sea. Para aquellas personas que ven televisión y ven películas, realmente no lo va a hacer. ¿Necesitas tener mucha prisa en adquirir un televisor a 120 Hz? Yo diría que no. 60 Hz es suficiente, pero ahora si eres una persona que le gusta ver las películas tal cual como fueron creadas, 120 Hz te va a permitir ver las películas de una manera más fiel. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.